La leyenda del fantasma del castillo de Glamis, Escocia. Hace mucho tiempo, en Escocia, vivía una familia real en un castillo llamado Glamis. Pero aunque el castillo era muy grande y majestuoso, se decía que estaba encantado por un terrible fantasma. Se decía que el fantasma era el propio señor de Glamis, quien había hecho un pacto con el diablo y se había transformado en una criatura aterradora. Se decía que el fantasma aparecía en las noches oscuras, y cuando lo hacía, traía consigo la muerte y la desgracia. Pero a pesar del peligro, muchos valientes caballeros intentaron vencer al fantasma del castillo de Glamis. Uno tras otro, intentaron expulsar al espíritu maligno o a su señor, pero nunca volvían a ser vistos. Un día, un joven llamado Jack decidió que él también intentaría vencer al fantasma. Jack no era un caballero, pero era muy valiente y quería ayudar a su pueblo a acabar con esa amenaza. Jack decidió que para vencer al fantasma, tendría que investigar la historia del castillo de Glamis. Así que empezó a leer todos los libros y pergaminos que encontró en la biblioteca del castillo. Después de varias noches sin dormir y de muchas horas leyendo, Jack encontró una historia que le llamó la atención. Descubrió que el señor de Glamis había sido un hombre muy codicioso, siempre buscando más riquezas y poder. Un día, el señor de Glamis había hecho un pacto con el diablo. Le prometió su alma a cambio de más riquezas y poder. Pero el trato tenía una letra pequeña: el diablo se quedaría con su alma al final de su vida. Después de descubrir esta historia, Jack decidió que tenía que encontrar una manera de liberar al señor de Glamis del pacto que había hecho con el diablo. Así que decidió buscar a una anciana que había oído que conocía bien a los espíritus y al diablo en particular. La anciana le dijo a Jack que la única manera de romper el pacto era encontrar algo que fuera más valioso para el diablo que el alma del señor de Glamis. Jack sabía que el diablo era muy codicioso, así que se le ocurrió una idea. Decidió que la única cosa que podría ser más valiosa para el diablo que el alma del señor de Glamis sería un tesoro mucho más grande y valioso que cualquier otra cosa. Así que Jack organizó una expedición para encontrar este tesoro. Reunió a todos los hombres valientes del pueblo, y juntos partieron hacia el bosque, en busca del tesoro legendario que se decía que estaba enterrado en algún lugar. Después de varios días de caminar, y de muchas pruebas y peligros, los hombres de Jack encontraron el tesoro escondido en una cueva del bosque. Era un tesoro tan valioso que brillaba en la luz del sol y que iluminaba el día incluso en la noche. Jack y sus hombres llevaron el tesoro de vuelta a Glamis, y lo pusieron en una habitación del castillo, justo enfrente de la habitación del señor de Glamis. El diablo no tardó en aparecer, y cuando vio el tesoro, no pudo resistirse. Ofreció al señor de Glamis su libertad a cambio del tesoro. El señor de Glamis no dudó ni un momento, y aceptó el trato. El diablo se llevó el tesoro, y desapareció para siempre. Desde entonces, el fantasma del castillo de Glamis nunca volvió a ser visto. Y el señor de Glamis vivió el resto de sus días en paz y arrepentido por las acciones que había tomado en el pasado. Jack se convirtió en un héroe en su pueblo, y nunca fue olvidado por su valentía y astucia. Y así, la leyenda del fantasma del castillo de Glamis se convirtió en una historia que se contó a los niños de generación en generación, recordándoles la importancia de luchar por lo que está bien y de tener la astucia necesaria para vencer incluso a los enemigos más peligrosos.